Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Hoy quiero compartirles de parte de Dios una palabra interesante que se encuentra en Hebreos 10, versículos 16 al 22. Dice: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar ahora en el lugar santísimo por medio de la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa ahora de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Yo te quiero hablar un poco, sé que por ahí tal vez, no sé si han escuchado hablar de esta palabra, pero muchos han escuchado o han visto el momento en cuando Cristo fue crucificado. Amén. Y ese momento, ese instante o ese lugar o ese acto profético que hizo Jesucristo permitiendo ser crucificado y derramar su sangre, tiene en cierta manera muchas riquezas espirituales más allá de lo que es el perdón de pecado. Muchos sabemos que murió en la cruz y ahora su sangre, gracias hija, su sangre nos limpió de todo pecado y que en cierta manera podemos ser salvos y tantas cosas. Pero algo que Jesús dijo cuando estaba en vida, caminando sobre este lugar, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús se presentó como tres cosas básicas. Diga conmigo, tres cosas básicas. Diga conmigo, tres necesidades básicas que necesita todo hombre y toda mujer. Todos necesitamos un camino, todos necesitamos la verdad y todos necesitamos vida. Un camino nos lleva de un lugar a otro. Un camino nos marca, partimos de un lugar y llegamos a un destino. Para eso es un camino. Ahora, la palabra de Dios dice que Él es también la verdad. La verdad también en cierta manera es la instrucción correcta. Diga conmigo, la instrucción correcta. Y por último, la vida. Entonces, si vos te pones a pensar, si Dios dice que Él es el camino, la verdad y la vida, Él se acercó y en cierta manera nos dijo a la humanidad que necesitábamos de Él, es porque en cierta manera estábamos muertos. Usted tiene que pensar eso, que usted y yo hoy en día estamos vivos por definición, porque estamos respirando, porque estamos caminando, porque estamos viendo, porque en cierta manera el Espíritu está dentro nuestro todavía. Entonces decimos, esta persona está viva. Pero usted puede estar vivo físicamente, pero muerto espiritualmente. El mundo espiritual, en cierta manera, también define la muerte y la vida. Cuando una persona está en pecado, cuando una persona está en iniquidades, cuando una persona está sin Dios, está sin vida. Por eso la palabra de Dios dice que Jesús se presenta como la vida. Yo soy la vida. Aquel que no tiene a Jesús en su corazón, aquel que no tiene a Jesús en su vida, en cierta manera, espiritualmente está muerto. ¿Se entiende hasta allí? Ahora, la palabra de Dios en hebreo nos habla de ese velo que se rasgó, de ese velo que se abrió, de que en lo natural, en el templo de Dios, en el templo hebreo, había un velo que separaba lo que era la presencia de Dios del lugar llamado santo donde ministraban los sacerdotes. Nadie tenía acceso al lugar santísimo, solamente un hombre llamado el sumo sacerdote, elegido una vez al año, y una vez al año podía entrar y su vida tenía que estar intachable. ¿Para qué? Porque se iba a encontrar cara a cara con el maestro, se iba a encontrar
encontrar cara a cara con la que los judíos dicen la Shekinah, o lo que se puede llamar como la gloria de Dios. La gloria de Dios descendía y hablaba en privado con el sumo sacerdote, y allí en cierta manera le daba instrucciones, le decía si el pecado del pueblo era perdonado por esos sacrificios que presentaba y tantas cosas que seguramente el sacerdote hablaba en la intimidad, y en esa intimidad había algo simbólico en la tierra llamado el arca. El arca era un cofre de madera revestido de oro y que dentro tenía las tablas de la ley que había bajado Moisés del monte, tenía una porción de maná y tenía la vara del sacerdote Aarón. Ahora, todo esto era solamente visto por el sumo sacerdote. Nadie podía acceder al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque en cierta manera podíamos morir hasta físicamente. Incluso por eso el sacerdote llevaba una preparación de meses y una vez al año entraba. Incluso hasta, dice que si usted busca la historia judía, se le ataba una soga a la cintura. Y esa soga era bastante larga. ¿Por qué? Por si el sacerdote moría y tenían que sacarlo hacia afuera. Es tan pura la presencia de Dios, era tan fuerte que nadie podía mirar dentro del arca sin sufrir consecuencias. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer no estaban preparados en ese entonces para poder, en cierta manera, estar frente a la presencia de Dios. Pero cuando Cristo muere en la cruz, cuando Cristo es crucificado, suceden muchas cosas. Comienzan a suceder esa famosa corona de espinas, comienza a ser latigado en la espalda, hasta el punto de que cuando lo cuelgan en la cruz y comienza a derramar su sangre. Eso es tema para otra prédica, pero yo quiero concentrarme en el momento cuando Él ya está teniendo los últimos minutos de vida en lo natural, está teniendo los últimos minutos antes de morir físicamente, o de esa definición que nosotros tenemos como muerte, de desaparecer del plano físico. Y Él comienza a clamar y dice: te encomiendo mi espíritu. Habla con el Padre y le dice: Padre, yo te encomiendo mi espíritu. Y dice que expiró, que muere. Ahora, cuando Él muere, sucede una señal. Diga conmigo: una señal. Una señal nos marca algo, una señal nos indica algo. ¿Y qué sucedió? En ese momento dice que hubo un gran temblor en la tierra, se oscurecen los cielos, dice que se pone como de noche, siendo aún que eran como las 3 de la tarde, para que usted entienda que era de día cuando lo estaban crucificando al maestro. Dice que se pone como de noche y una señal muy fuerte sucede dentro del templo, que estaba tal vez a 1 kilómetro, 2 de ahí de donde lo estaban crucificando. Y dice que se rasgó ese velo y quedó expuesto el lugar santísimo. Ahora se podía ver el arca cara a cara. Ahora ese lugar santísimo estaba expuesto. Entonces dice que los judíos, los maestros, los sacerdotes se comenzaron a preguntar qué significaba esto. ¿Por qué? Porque ahora ellos tenían el miedo, y ahora se rasgó esa cortina, eso que nos separaba, eso que nos protegía en cierta manera hasta de la presencia de Dios para no ser afectado. Y ahora ese templo se rasgó. Entonces el autor de Hebreos comienza a hablarnos de esto, comienza a hablarnos de lo que sucedió, de lo que marcó Jesús. Y es que ahora usted y yo tenemos la oportunidad de entrar en su presencia sin sufrir consecuencias de muerte. Entramos en su presencia ¿para qué? Para a través de su sangre ser limpiado de pecado. Jesús se estableció como ese sacerdote y único y para la eternidad, que iba a intermediar o que iba a ser de intermediario entre Dios y los hombres. Ahora, ese sacerdote natural que tenía que entrar una vez al año, ya no lo tenía que hacer. Los judíos lo siguen practicando. Los judíos están esperando la reconstrucción del templo, del tercer templo, para volver a todo este ritualismo. ¿Pero qué? Dios permite la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo. ¿Por qué? Porque eso ya se había caducado, porque eso era un ensayo de lo que iba a venir. Ahora había algo más grande. Ahora había un sumo sacerdote que ya no tenía que pedir primero perdón por sus pecados, porque en él no había pecado, sino que había alguien que ahora incluso había entregado su sangre para perdón de nuestros pecados. Entonces usted y yo tenemos que dimensionar qué ha sucedido, qué significó que se rasgara ese velo. Y ese velo se rasgó ¿para qué? Para decirnos que Dios nos volvió a reconciliar con Él. Amén.
La alabanza o la adoración que cantábamos recién, dice que nuestro orgullo nos sacó de un jardín, nuestro orgullo nos sacó allí en el Edén, nuestro orgullo nos sigue sacando del reino de los cielos, nuestro orgullo, la iniquidad, el pecado, el no reconocer a Dios como su Salvador, sigue habilitando maldiciones, enfermedad y tantas cosas que Satanás suelta a diario sobre nuestra vida. Pero muchas veces cuando no entendemos eso, seguimos apartados de ese lugar. Pero dice que la humildad de Dios, Él en cierta manera, el entregarse en esa cruz y el derramar su sangre provocó que volviésemos a ser reconciliados con Él. Y yo te quiero hablar de eso hoy. Te quiero hablar de ese velo que muchas veces sigue en nuestra vida, de ese velo de miedo, de gente que no se quiere acercar a Dios, porque Dios en cierta manera me la has mandado tanto, pastor. He llevado una vida tan apartada de Dios que cuando voy a la Escritura ni mejor ni leo la Escritura, porque parece que leo y que me está hablando a mí, porque leo las Escrituras y me veo como un espejo y me evidencia cosas que no están bien. Entonces no me quiero acercar o tengo ese miedo. Tenemos el miedo, se nos ha enseñado, y sí, Dios es un Dios, es un juez, un Dios justo, es amor y también es fuego consumidor. Pero en este tiempo que nosotros estamos viviendo, Dios se expresó como ese amor, Dios se expresó como la oportunidad, donde dijo, ya no va a haber más intermediarios, ya no va a haber un velo, ya no va a haber un miedo, ya no va a haber un temor, ya no va a haber algo que nos aparte, sino que ahora tenemos libre acceso al lugar santísimo. Y Hebreos 10 comenzó a decir esto, dice, este es el pacto que haré con ellos. Este es el pacto que haré con ellos. ¿Con quiénes? Con usted y conmigo. Usted tiene un pacto que puede tomar o puede dejarlo, pero Dios ya lo puso a disposición. Dios puso a disposición un pacto y se quedaré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en sus corazones. Por eso Dios permitió que el arca fuese quitada. Por eso Dios con los años permitió que el templo fuese destruido. ¿Por qué? Porque eso era un ritualismo. Hoy en día las leyes, los mandamientos, la voluntad de Dios te la quiere escribir en tu corazón, en tu mente, quiere que se formen parte de tu vida. Por eso dejó escrito o inspiró a escribir a hombres el famoso libro llamado Biblia. Pero si no tomamos la Biblia no sabemos cuál es el pacto que tenemos. Si no profundizamos las Escrituras, no sabemos de lo que nos estamos perdiendo. Y le vuelvo a decir, Dios dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si vos no estás o no te encontrás con Jesús en tu vida, o en tu corazón no está habitando Jesucristo, significa que estás muerto espiritualmente. ¿Saben qué? Mucha gente le tiene miedo a la muerte. Y es lógico, uno quiere vivir años, quiere ser eterno acá en la tierra. Pero mucha gente le tiene miedo a la muerte porque cree que después que desaparece del plano físico ya no existe más. Pero en realidad Dios dice que nos hizo imagen y semejanza de Él. Y en cierta manera dentro nuestro hay algo que es eterno, hay algo que se llama tu alma, hay algo que en realidad es lo que es Juan, lo que es Pedro, lo que es Diego, lo que sos vos, lo que es Analía, lo que es Laura, lo que es cada uno de nosotros. Este cuerpo físico no nos define. Este cuerpo físico, si usted quiere como así verlo, es un vehículo en donde nos movemos en este plano natural. Pero este cuerpo físico lamentablemente tiene un decreto que dice del polvo es y al polvo volverás. Pero hay algo que nosotros portamos, que es la esencia de lo que somos. Es la esencia de lo que somos. Es donde están las emociones, donde está todo nuestro pensamiento, lo que nosotros llamamos mente, lo que nosotros llamamos corazón. En cierta manera, ¿dónde estás? Lo que sos vos, lo que soy yo. Lo que éramos antes de llegar a esta tierra y lo que seremos después de irnos de esta tierra. La palabra de Dios en Efesios dice que Él nos conocía de antes de enviarnos, antes de que naciera Dios ya te conocía. Dios ya me conocía, nos envía en un instante, en una temporada a la tierra con un propósito. Pero luego que terminamos nuestra estadía aquí en la tierra, nuestra historia no se termina. Diga conmigo, nuestra historia no se termina. Pero muchos tienen el velo del miedo, de que qué va a pasar. Muchos naturalmente dicen, bueno, vivamos la vida loca porque vida hay una sola. Mentira. Son todos velos mágicos, que yo le voy a leer ahora el pasaje donde Dios habla de los velos de encantamiento. Ya no hablo del velo del templo, sino hablo de los velos de encantamiento, de los hechizos, de la iniquidad, de todo eso que el pecado ciega nuestra mirada espiritual y nos hace funcionar de una manera equivocada. No nos deja volver al maestro, no nos deja ver que el maestro está disponible, nos hace creer que, como decía hace un rato, nos las mandamos tanto que Dios ya no nos puede perdonar. Miren, qué interesante esto que sucedió en la cruz. En la cruz,
hubieron dos ejemplos de personas que se convirtieron a Dios. Dos personas que pudieron ver que su velo que los separaba del Creador fue quitado. Uno fue el ladrón que estaba muriendo a su costado. Dice que habían dos ladrones junto a Jesucristo muriendo en la misma condena. Y que uno vociferaba y le decía: Jesús, si tú tienes tanto poder, líbrate y líbranos a nosotros. Pero el otro, en un momento, al ver derramado la sangre, al ver derramado que Jesús por su propia voluntad se dejaba matar, al ver que él no tenía por qué estar en esa cruz, sino simplemente por amor, comenzó a visualizar algo que el otro no visualizaba, que los que estaban abajo y que se burlaban no veían. Y comenzó a fijarse, y comenzó a ser quitado ese velo, y comenzó a ser quitado eso que en cierta manera lo enceguecía, y le trajo la convicción de que estaba muerto, no porque estaba muriendo en la cruz, sino que toda su vida había sido una vida de muerte, y la consecuencia natural que estaba viviendo era por causa de todo el pecado, la inequidad y las malas decisiones que había llevado en la vida. Entonces, en un momento, ese velo, antes que se rasgara, ya el velo en la vida de este varón se comenzó a correr. Y en un momento le dice: ¿sabes qué? Le dice y le recrimina al otro: no le tenés que gritar al maestro. Vos y yo estamos siendo crucificados, estamos yendo a la muerte, tenemos la pena de muerte por cosas que se merecen la pena de muerte. Hemos llevado una vida tan mala. Y comenzó a hablar de su vida. Eso me habla de convicción de pecado. Dios mío, convicción de pecado. Se comenzó a dar cuenta de toda la vida que había desperdiciado en la tierra. Se comenzó a dar cuenta que le quedaban minutos ya para partir a una eternidad, pero también se dio cuenta de que había una oportunidad al lado de él. Y yo te quiero hablar de eso. Muchas veces hay personas, nosotros como ministros hemos visto muchas personas que en cierta manera pudimos llevarlo al encuentro con Dios y luego partieron a una eternidad, porque ya estaban en un hospital, ya estaba en una situación terminal. Pero sabemos que su historia no terminó, que esa persona partió del ámbito físico, pero se fue a la eternidad con Dios, siguió existiendo. Pero aunque el plan de Dios es que lo conozca mucho antes, que no esperes ese momento, que no esperes los últimos instantes, porque tal vez no lo pueden haber, tal vez no alcances a arrepentirte en el último tiempo. Dios te habla de que ese velo hoy se está corriendo de tu vida. Yo sé que Dios me hizo preparar este mensaje para alguien, no sé, pero Dios me habla de esos velos que te estaban cubriendo y te estaban diciendo: yo no me voy a acercar al maestro, yo soy tan pecador, o no sé tanto de la Biblia, o no sé esto y no sé aquello, no califico para Dios. Ese hombre no calificaba para Dios. Ese hombre, si bien era judío, había violado todas las leyes de la Torá, y por cuanto incluso quién sabe qué cosa había hecho que lo habían llevado a una pena de muerte. Entonces ese hombre no calificaba para ser amado por Dios. Ese hombre estaba recibiendo un castigo justo, pero aún en esa situación Dios comienza a mirarlo, el Espíritu comienza a trabajar, la sangre de Cristo comienza a mostrarle, el amor de Dios comienza a decirle: pero pucha, si este está muriendo, aún siendo inocente, algo tiene que haber, algo tiene que estar haciendo. Y entonces se le revela, diga conmigo, se le revela. Recibe revelación de que el que estaba al lado era el Mesías, de que no era simplemente un rabí, un profeta, de que no era simplemente Jesús el carpintero, sino que era nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Y él le dice en uno de los pasajes, está en los 4 evangelios, en uno le dice: no le hables así al Hijo de Dios. ¿Saben qué? Dice que luego le habla a Jesús, le dice: Padre, acuérdate cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Si puedes, toma esta confesión de que yo creo en ti y acuérdate de mí. ¿Y sabes por qué hablo esto? Porque hay muchas veces que Satanás te dice: solo por obras vas a ser salvo. Ese hombre no había hecho ninguna obra buena para Dios en toda su vida. Lo único que fue encontrarse con el Maestro, y su fe se activó y su fe le llevó a la vida eterna. Dios le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Qué impresionante, qué impresionante. Y sabes que esto me llevaba a pensar a esas personas que hemos llevado a hacer la oración de fe. Uno va y va a orar para que se sane, pero Dios te dice: es tiempo de que parta. Simplemente llevarlo al encuentro conmigo. Y saben que vamos, y esa persona tiene una paz tan grande, que parte a la presencia de Dios sabiendo que su historia no comienza, su historia no termina, sino que comienza. Pero hay velos de iniquidad, hay velos que Satanás ha puesto para que se nos siga ocultando ese lugar santísimo, para que se nos siga ocultando. Y la otra persona
que recibe esa revelación también yendo así es el soldado romano, el oficial romano que estaba a sus pies. Dice que había un oficial y habían otros soldados romanos, pero el oficial romano estaba atento a lo que Jesús estaba diciendo. Eso me habla de que en un momento comenzó a mirar la cruz. Dice que los otros repartían y echaban suerte sobre la ropa de Jesucristo, el otro soldado, pero el soldado, el que era el centurión, el que estaba a cargo de que se cumpliera esa orden, en un momento por la declaración que hace, me muestra que se comenzó a mirar la cruz, comenzó a mirar lo que estaba pasando allí. Comenzó a preguntarse por qué este hombre se dejaba matar. Comenzó a preguntarse por qué esa corona de espina. Comenzó a hacerse tantas preguntas de por qué en cierta manera ese hombre, siendo justo, dice él, está llegando a esta pena de muerte. Y en un momento cuando ve ese zamarreo de la tierra y que él dice, Padre, en ti comiendo mi espíritu, y muere, él dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Qué pasó allí? Fue algo tan grande, fue una señal de que Dios tan solo no venía para los judíos, para los maestros, venía para los pecadores. Aunque durante su ministerio Él perdonó a muchos pecadores, sanó a muchos, pero yo me quiero concentrar en estos dos que fueron tan fuertes y fueron los primeros del tiempo de gracia que nosotros comenzamos a vivir. Fueron los primeros. Los otros recibieron perdón de Jesucristo cuando estaba vivo, cuando estaba allí. No está muerto Dios, sino que resucitó. Pero estos fueron los primeros de primera mano que recibieron, que fueron salpicados por la sangre del Cordero, que fueron vistos allí, que fueron impactados por ese Dios, por ese Hijo de Dios que se dejaba morir. Mire, algo que le decían, ¿saben qué? Los maestros de la ley, los que supuestamente tenían que haberlo reconocido como Hijo de Dios, le decían, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Le decían esa frase una y otra vez, si eres Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. ¿Y cuánta verdad era esto? Que Jesús podía bajar y salvarse y se hubiese salvado él solo. Pero Jesús se dejó, en cierta manera, morir, pagar el precio de todos nuestros pecados. ¿Para qué? Para no salvarse él solo, para no salvarse él mismo. Él tenía su propósito bien firme, bien definido, aunque era difícil. La noche anterior le oró al Padre y le dijo, Padre, si es posible, pasa esta copa de mí. Le estaba diciendo, si es posible hacerlo de otra manera, hagámoslo de otra manera. Yo quiero salvar al mundo, yo quiero salvar a esto que me diste, yo quiero salvar a la humanidad. Pero si hay de otra manera, podemos hacerlo de otra manera. Y el Padre le responde, no, Jesús, tenés que pasar por la cruz. A precio de sangre es el único momento, el único modo de que podrás sacar el velo, de que podrás romper la iniquidad, de que podrás pagar el precio del pecado, de que la muerte ya no tendrá potestad, de que la muerte ya no reinará sobre la humanidad, porque la muerte entró por el pecado. La muerte jamás fue un diseño de Dios. Y ahora, este centurión mirando la cruz, me habla de esa persona que se enfocó en ese sacrificio, de que aún no siendo del pueblo de Dios y aún siendo el que tenía que ejecutar la orden, comenzó a valorar, comenzó a decir, pero pucha, ¿qué pasa acá? ¿Cuántos de nosotros nos hemos detenido en el mensaje de la cruz? Lo hemos minimizado. Y yo le estoy hablando de una cosa que pasó un segundo nada más en la cruz, de tantas que pasaron y que fueron actos proféticos, que se iban rompiendo las tinieblas, y se iba rompiendo la enfermedad, y se iba rompiendo la brujería, se iba rompiendo la hechicería, se iba rompiendo todos los bicharracos del reino de las tinieblas, si quiere ponerla así, la inmundicia. Estaban siendo, dice que en la cruz lo venció y los avergonzó al reino de las tinieblas. Satanás creía que estaba avergonzando a Jesucristo. Satanás creía que estaba venciendo a Jesucristo. Satanás creía que tenía la mayor de la victoria. ¿Y saben qué? Jesús estaba dejando morir por vos y por mí. Jesús podría haber escuchado esas voces que decían, sálvate a ti mismo. Y yo creo que se podría haber salvado, tal vez en un caso hipotético, salvado porque tenía el poder y capaz que el Padre no le hubiese recriminado. Pero ¿qué hubiese sido de nosotros? Entonces Jesús, aunque sentía el dolor, aunque sentía los clavos, aunque sintió el azote, aunque sintió la vergüenza, aunque lo tuvieron desnudo, aunque sufrió lo oprobio y todo, lo resistió por vos y por mí. Y yo te quiero volver en esta mañana a que mires en la cruz. Porque alguien que no mira la cruz jamás va a tener ese cambio de vida. ¿Sabes? Cuando vos no mirás la cruz, te es fácil pecar. Cuando no mirás la cruz, te es fácil seguir viendo pornografía. Cuando no mirás la cruz, te es fácil seguir, robar, mentir. Te es fácil, ¿sabes por qué? Porque te nace, te resulta fácil. Porque
Es tu naturaleza caída. Pero cuando vos mirás como miró este centurión romano a esa cruz y dijo, ¿sabes qué? Este es el Hijo de Dios. Muchos están a veces, pastor, y yo necesito una manifestación sobrenatural para creer en Dios. ¿Sabes qué? Jesús no necesitó nada sobrenatural para creer en vos y en mí. Jesús sigue creyendo en vos. Jesús sigue apostando por vos. Jesús sigue apostando. Y este hombre, llevando toda una vida equivocada, al encontrarse con la cruz, cambió su vida. Hoy en día ese hombre, ¿sabes qué? Ese hombre está disfrutando junto con el Maestro. Ese hombre está disfrutando la eternidad con Dios. Ese hombre está diciendo, ojalá escuchen mi historia. Ojalá no tengan que esperar a desperdiciar toda una vida para recién encontrarse con el Maestro. Pero si así fuera y están en tu último instante, tampoco pierdas la oportunidad. ¿Cuánto tiempo más tenés que perder? ¿Cuántas cosas más tienen que pasar en tu vida para recién recurrir a la cruz? Este es el pacto que haré con ellos. Dios te está diciendo, este es el pacto que está vigente desde que yo derramé, morí y resucité en la cruz. Dice, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Por donde hay remisión de pecados, ya no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad, ¿qué tenemos? Los judíos no podían entrar al lugar santísimo, porque era santísimo. Y nosotros no hemos dimensionado el privilegio que tenemos. El privilegio que tenemos de entrar a un lugar tan santo, donde podemos ver a Dios cara a cara. Pastor, pero yo no lo puedo ver. ¿Y no será que habrá velos en tu vida todavía que no sacaste? ¿Será que todavía hay cosas que te ocultan la verdad y la victoria que Jesucristo obtuvo en la cruz? Me cuesta dejar la vieja naturaleza, el pecado, la transgresión y todo lo que ya sabemos que es vieja naturaleza. Eso es porque no valorás el esfuerzo que hizo. Miren, a veces los que somos papá, los que ya tenemos hijos, y los que lo van a tener también lo tendrán que saber, a veces los padres hacen sacrificio por los hijos. Yo creo que todos los que estamos acá en algún momento hicimos sacrificio. ¿Cuál sacrificio? Y tal vez, ¿no es cierto?, en la comida, quedaba la última papita, lo que sea, y yo quedé con hambre. Y no era que tenía hambre, ya se comió un plato. Y vos eras el único plato, y bueno, tomá, hijo. Tal vez te privaste de comprarte ropa a vos, pero le compraste a tus hijos para que puedan ir bien a la escuela. Tal vez te esforzaste para que tengan el mejor estudio. Tal vez te esforzaste para que tu hijo tuviese lo mejor y no viviese tal vez las situaciones que vos viviste cuando eras chico. Ese es un sacrificio. Y a veces cuando ese hijo crece y cuando ese hijo no da ni las gracias, aunque uno no la espera, pero simplemente una actitud, un abrazo, decir, papá, valoro lo que vos me diste. Uno se siente mal. Dice, pucha, al final, este hijo que le di todo, me privé tal vez de vacaciones para poder comprar cosas que necesitaba, o hice esto o aquello para, en cierta manera, que él estuviera mejor. Y es lo mismo que Dios nos dice. Yo solté lo más preciado que tenía, que era mi único hijo. Jesucristo dice, yo derramé lo más preciado que tenía, que era mi sangre, mi vida, para que ustedes tengan acceso libre. Entonces, ¿por qué no acceden? ¿Por qué siguen en una naturaleza caída que solamente cuando partan de esta tierra se va a terminar la historia? Parten de esta tierra y solamente lo que queda, aunque a muchos no les guste escuchar, es una condena perpetua, es un infierno. Pero hoy te quiero hablar de esto, de este velo, de este amor, de que vuelvas a valorar lo que papá hace día a día. Lo que papá, si hoy te permitió, mire, hoy la verdad que no valoramos y Él nos dio un día más de vida. Tal vez cuántas personas aquí en Plotier, y ni pensar a nivel mundial, hoy ya no tuvieron este día de vida que nosotros estamos teniendo. Era su tiempo de partir o sucedieron cosas. Pero hoy vos y yo tenemos la oportunidad de que Dios nos regaló un día más de vida. Entonces, vivamos. Pero para vivir tendremos que tener a Cristo en nuestro corazón. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Qué nos estaba diciendo? En mí están completos. Tienen todo lo que necesitan para transitar en el ámbito natural y en el ámbito espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Corintios 3 dice, pero el entendimiento de ellos se embotó,
porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo solamente es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, ese velo se quitará. Si bien acá está hablando del pueblo judío, por eso los israelitas no reconocieron a Jesús como el Mesías, y lo van a reconocer a su tiempo cuando Dios quite ese velo. Para ellos están esperando la primera venida del Mesías. Y ese velo, eso que lo enceguece, está siendo permitido por Dios. En este caso, ¿por qué? Para que los demás podamos acceder, ser injertados a ese pueblo de Dios. Pero dice, ya va a llegar un momento donde ellos se van a convertir, van a reconocer a Jesús como el Mesías, van a reconocer que mataron al Maestro, se van a arrepentir de sus pecados y van a volver y van a ser transformados. Entonces, mire, Ezequiel 13, y ya voy finalizando un poco, aunque sé que esto es mucho más profundo, dice, por tanto así ha dicho Jehová, Ezequiel 13 del 20 al 21, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra vuestras vendas mágicas. Y acá ya no está hablando del velo del templo, era lo que yo le hablaba hace un rato. Ahora está hablando de esos velos mágicos, de esos velos espirituales, de esos velos de encantamiento, de esos velos que te hacen funcionar de una manera equivocada, de esos velos que te hacen funcionar que los otros demás ven que estás haciendo la cosa mal. Y voy a decir, pero este que está ciego, que no ve que lo está haciendo mal y lo sigue funcionando. Hay vendas mágicas, hay vendas que vienen a tapar tu mirada espiritual. ¿Para qué? Para que Dios no resplandezca. Pero esas vendas tienen legalidad y se pueden quedar en tu vida mientras tanto no accedas al lugar santísimo. Mientras tanto no acepta a Cristo en tu corazón, esas vendas, van a seguir estando allí. Ahora he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con las que cazan las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y las soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras estáis cazando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabrán que yo soy Jehová su Dios. ¿Saben a quién le estaba hablando? Le estaba hablando a los brujos, le estaba hablando al hechicero, le estaban hablando a aquellos que retenían al pueblo de Dios, aquellos que engañaban, aquellos falsos profetas que profetizaban y desviaban la mirada del pueblo de Jesucristo. Entonces, esto está hablando en este tiempo. Hay velos mágicos, hay espíritu, hay potestades del reino de las tinieblas que quieren cazar tu alma, que quieren retener tu alma. ¿Cómo la retienen, pastor? A través de venda de iniquidad, de venda de pecado. Por eso se te siga, por eso no podés funcionar, por eso te es difícil cambiar. Una persona que en cierta manera me dice, me es difícil cambiar, me es difícil dejar de pecar, es una persona que está muerta para Dios y viva para el reino de las tinieblas. Es una persona que en lo espiritual está muerto, pero está vivo para el pecado. Entonces Dios dice en esta mañana, he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con las que cazáis las almas al vuelo. Ese es el interés del reino de las tinieblas. Seguir poniéndote velo, seguir tapándote la cruz, seguir tapándote y escondiéndote el sacrificio que fue único y por única vez, dice la palabra en hebreo. No es necesario hacer otro sacrificio. ¿Cuánta gente ha visto tal vez? Gente de otras religiones que no se le ha revelado esta verdad y dicen, bueno, yo voy a agarrar y voy a hacer una procesión o voy a hacer esto a este santo o a esta imagen. ¿Para qué? Para que me beneficie, o voy a hacer esto para Dios, y luego se convierten a Dios y traen esa misma metodología dentro de la iglesia. Yo le voy a prometer, le voy a dar esto a Dios, voy a hacer esto a Dios, cuando en realidad no hay sacrificio para hacerte libre. Solamente el único sacrificio válido es el sacrificio de Cristo en la cruz. Amén. Y Dios me hablaba de esto. Yo las libraré de vuestras manos, las soltaré para que vuelen como aves. Esos velos mágicos detienen tus sueños. Esos velos mágicos no te dejan volar, no te dejan soñar, no te dejan seguir el camino. Y te vuelvo a decir, Jesús dijo, yo soy el camino. Diga conmigo, yo soy el camino. Si Él dijo que era el camino, significa que necesitamos empezar a entender que hay un camino verdadero. Pero también tenemos que entender que hay varios caminos. Pero dijo, yo soy el camino, como diciendo el verdadero. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Cuántos quieren eso para su vida hoy? Tendrás que volver a la cruz del Maestro. Hoy Dios me hablaba de esto, que Él va a quebrantar esas vendas mágicas, esos engaños. Vas a ver que en un momento vas a comenzar a mirar de otra manera. Vas a ser tal vez
como ese que estaba a la izquierda, desperdiciando su vida tal vez. Te vas a dar cuenta, che, pucha, no hice nada bueno de mi vida, pero qué bueno que la cruz me chocó, que la cruz me confrontó, qué bueno que escuchar este mensaje, y a partir de ahora todo lo que haga de acá en adelante va a ser próspero, va a avanzar. Ya no voy a estar preso en adicciones, ya no voy a estar preso en situaciones, en el engaño, en el miedo, en el temor, en la culpa. Todo eso son lazos. Persona, viene Satanás y te llena de culpas. Viene Satanás y te llena y te hace recordar el pasado, las cosas que hiciste mal o lo que deberías haber hecho. Y te mantiene ahí, son lazos. Pero Dios dice, yo voy a romper esos lazos. Sé que en otro tiempo tal vez no funcionaste conforme a lo que yo había establecido, pero hoy estoy aquí para romper esos lazos, para que mi sangre te haga libre, para que puedas ver al Hijo de Dios, para que tenga acceso a ese lugar santísimo. Y por último dice, más Jesús, estando en la cruz, dio una gran voz y expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, y el centurión que estaba contemplándolo, viendo que después de clamar había expirado, dijo, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Ponte de pie en esta mañana. Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Avanzo hoy.